Hola, buenos días. Muy buenos días, estimada Maricruz, ¿sí me escuchan? Sí, todo correcto. Muy bien. Déjeme nada más compartir, no sé si ya se está viendo ahí mi pantalla. Y se visualiza, ¿verdad? Mi presentación de PowerPoint. Sí, sí se visualiza. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta nuestra sesión de nuestra unidad de aprendizaje de contratos, títulos y operaciones de crédito. Su servidor, doctor Perfecto Molina Reina, tendré el gusto, el honor, el privilegio, el placer de estarlos acompañando en esta maravillosa unidad de aprendizaje, en donde pues vamos a continuar en esta sesión con este título que tenemos sobre los títulos y las operaciones de crédito. Muy bien. Sí me escuchan bien ahí, ¿verdad? Bueno, dentro de lo correspondiente a nuestra ley general de títulos y operaciones de crédito, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Muy amable, muy amable. Dentro de este primer artículo nos menciona que son cosas mercantiles los títulos de crédito, en donde su emisión, su expedición, su endoso, su aval o su aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen se denominan actos de comercio, en donde los derechos y obligaciones derivados de los actos o derivados de los contratos que hayan dado lugar a la emisión o a la transmisión de títulos de crédito o que se hayan practicado con estos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo número 2, cuando no se pueden ejercitar o cumplir separadamente del título y por la ley que corresponda
a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos en los demás casos. Cabe señalar que las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son denominados actos de comercio. En el artículo segundo nos menciona que los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen primeramente por lo dispuesto en esta ley y en las demás leyes especiales relativas en su defecto. Se rigen en segunda instancia estos actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior por la legislación mercantil general en su defecto y se rigen estos actos y las operaciones a que se refiere el artículo previo. En tercer lugar, por los usos bancarios y mercantiles y en defecto de estos. Y cuarto, se rigen estos actos y operaciones a que se refiere el artículo anterior por la legislación federal. Prosiguiendo con lo relativo al artículo tercero, todos los que tengan capacidad legal para contratar conforme a las leyes que mencionan el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran alguna concesión o que requieran alguna autorización especial. El artículo cuarto nos menciona que en las operaciones de crédito que esta ley reglamenta, se presume que los codeudores se obligan solidariamente. En el artículo quinto nos menciona que son títulos de crédito los documentos necesarios para poder ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, con independencia de que se emitan por medios escritos o por medios electrónicos. Por otro lado, los títulos de crédito podrán emitirse en medios electrónicos o en medios ópticos o por cualquier otra tecnología
a través de un sistema de información que se utilizará para generar, para transmitir, para recibir, para entregar o para procesar de alguna otra manera los mensajes de datos en términos del artículo 89 del Código de Comercio. Cabe señalar que para efectos de lo dispuesto previamente, los títulos de crédito emitidos en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología se considerarán mensaje de datos en los términos del título segundo del libro segundo del Código de Comercio y no se desconocerán efectos jurídicos, validez ni exigibilidad de los derechos consignados en dichos títulos por la sola razón de que estén contenidos en un mensaje de datos. En el artículo quinto bis nos dice que cuando la presente ley u otra disposición legal señale o exija que las operaciones que esta ley regula consten por escrito. Ese requisito se dará por cumplido respecto de un título de crédito emitido en medios electrónicos, en medios ópticos o por cualquier otra tecnología, cuando así expresamente lo permita la ley, si se mantiene íntegro y disponible, en donde para efectos de los títulos de crédito que obren en medios electrónicos por integridad, se entenderá que la información contenida en el título de crédito emitido en los medios electrónicos, en los medios ópticos o por cualquier otra tecnología, se ha mantenido completa e inalterada, a excepción de cualquier cambio que surja en el curso normal de su comunicación, archivo o presentación que conste y su circulación sea trazable en el sistema de información a que se refiere el artículo quinto de esta ley. Adicionalmente, se presumirá que un título de crédito se mantiene íntegro y disponible cuando pueda consultarse en el sistema de información a qué se refiere
el artículo 5º de esta ley. Por consiguiente, cuando se exija la firma de alguna persona, ese requisito se dará por cumplido para títulos de crédito emitidos en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, siempre que sea atribuible a dicha persona conforme al Código de Comercio. En el artículo 6º nos menciona que las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los boletos, a las contraseñas, a las fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna. El artículo 7º nos señala que los títulos de crédito dados en pago se presumen recibidos bajo la condición, salvo a buen cobro. En el artículo 8º, contra las acciones derivadas de un título de crédito, solamente pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas. Primera excepción o defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito es la de las de incompetencia y de falta de personalidad en el actor. Segunda excepción y defensa contra acciones derivadas de un título de crédito, las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Tercera excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11. Cuarta excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, la de haber sido incapaz el demandado a suscribir el título. La quinta excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener, y la ley no presuma expresamente o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15. Sexta excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, la de la alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.
Séptima excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las que se funden en que el título no es negociable. Octava excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las que se basen en la quita o pago parcial, que consten en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132. Novena excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de su pago, ordenada judicialmente en el caso de la fracción segunda del artículo 45. Décima excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las de prescripción y caducidad, y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Décimo primera excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, las personales que tenga el demandado contra el actor. Y decimosegunda excepción y defensa contra las acciones derivadas de un título de crédito, la declaración especial de ausencia de quien firmó en los términos que la legislación especial en la materia establezca. En el artículo 9 nos indica que la representación para poder otorgar o suscribir títulos de crédito se confiere primeramente mediante poder inscrito debidamente en el registro de comercio y en segunda instancia por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el representante. En el caso de la primera fracción, la representación se entenderá conferida respecto de cualquier persona y en la segunda fracción solamente respecto de aquella a quien la declaración escrita haya sido dirigida. Asimismo, en ambos casos, la representación no tendrá más límites que los que expresamente le haya fijado el representado en el instrumento o declaración respectivos. En el artículo 10 nos menciona que el que acepte, el que certifique, el que otorgue, el que gire, el que emita, el que endose o por cualquier otro concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro sin poder bastante o sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera obrado en nombre propio y si paga, adquiere los mismos derechos
que corresponderían al representado aparente. Cabe mencionar que la ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere lo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente desde la fecha del acto las obligaciones que de él nazcan. Asimismo, es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo por ratificar o de alguna de sus consecuencias, en donde la ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en un documento diverso. El artículo 11º nos señala que quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio, que un tercero está facultado para suscribir en su nombre títulos de crédito, no podrá invocar la excepción a que se refiere la fracción tercera del artículo 8 contra el tenedor de buena fe, en donde la buena fe se presume, salvo prueba en contrario, siempre que concurran las demás circunstancias que en este artículo se expresan. El artículo 12º nos indica que la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriben. En el artículo 13º nos menciona que en caso de alguna alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se obligan, según los términos del texto alterado, y los signatarios anteriores, según los términos del texto original, cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. En el artículo 14 nos menciona que los documentos y los actos a que este título se refiere solamente producirán los efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley
y que ésta no presuma expresamente. La omisión de tales menciones y requisitos no afectará a la validez del negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. En el artículo 15, las menciones y requisitos que el título de crédito o el acto en él consignado necesitan para su eficacia podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos hasta antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago. El artículo 16 nos indica que el título de crédito, cuyo importe estuviese escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá, en caso de diferencia, por la suma escrita en palabras. Si la cantidad estuviere escrito varias veces en palabras y en cifras, el documento valdrá, en caso de diferencia, por la suma menor. El artículo 17 nos dice que el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe de restituir. Si éste es pagado solo parcialmente o en lo accesorio, debe de hacer mención del pago en el título. En los casos de robo, de extravío, de destrucción o de deterioro grave, se estará lo dispuesto por los artículos 42 al 68, del 74 y 75 de esta ley. Tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, el tenedor exhibirá dicho título a través del sistema de información a que se refiere el artículo 5 de esta ley y que haya sido determinado conforme a las disposiciones legales aplicables al título de crédito de que se trata. En el artículo 18 nos señala que la transmisión del título de crédito implica el traspaso del derecho principal en él consignado y a falta de estipulación en lo contrario, la transmisión del derecho a los intereses y dividendos caídos, así como de las garantías y demás derechos accesorios. En el artículo 19 nos menciona que los títulos representativos de mercancías atribuyen a su poseedor legítimo el derecho exclusivo a disponer de las mercancías que en ellos se menciona, en donde la reivindicación de las mercancías representadas por los títulos a que este artículo se refiere solamente podrá hacerse mediante la reivindicación del título mismo
conforme a las normas aplicables al efecto. El artículo 20 nos señala que el secuestro o cualesquiera otros vínculos sobre el derecho consignado en el título o sobre las mercancías por él representadas no surtirán efectos si no comprenden el título mismo. En el artículo 21 nos menciona que los títulos de crédito podrán ser, según la forma de su circulación, nominativos o al portador, en donde el tenedor del título no puede cambiar la forma de su circulación sin consentimiento del emisor, salvo disposición legal expresa en contrario. En el artículo 22, respecto a los títulos de deuda, a los billetes de banco, a las acciones de las sociedades y a los demás títulos de crédito regulados por leyes especiales, se aplicará lo prescrito en las disposiciones legales relativas, y en cuanto ellas no prevengan lo dispuesto por este capítulo. En el artículo 23 nos señala que son títulos de crédito nominativos los expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el mismo documento o archivo digital. En el caso de los títulos nominativos que llevan adheridos cupones, se considerará que son cupones nominativos cuando los mismos se encuentren identificados y vinculados por su número, por su serie y por demás datos con el título correspondiente. Únicamente el legítimo propietario del título nominativo o su representante legal podrán ejercer contra la entrega de los cupones correspondientes los derechos patrimoniales que otorgue el título al cual se encuentren adheridos. En el artículo 24 nos señala que cuando por expresarlo el título mismo o prevenirlo la ley que lo rige, el título deba ser inscrito en un registro del emisor, en donde éste no estará obligado a reconocer como tenedor legítimo, sino a quien figure como tal, a la vez en el documento y en el registro. Cuando sea necesario el registro, ningún acto u operación referente al crédito surtirá efectos contra el emisor, contra los terceros, si no se inscribe en el registro y en el título. En el artículo 25, los títulos nominativos se entenderán siempre extendidos a la orden, salvo inserción en su texto o en el de un endoso de las cláusulas no a la orden o no negociable. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier tenedor y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El título que contenga las cláusulas de referencia
solamente será transmisible en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. En el artículo 26 no señala que los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y por entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal, tratándose de títulos de crédito emitidos en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. El endoso se realizará a través del sistema de información a que se refiere el artículo 5 de esta ley y se considera como entregado al endosatario, en donde el endosatario adquiere un derecho independiente a aquel que tenía el endosante y por lo tanto no pueden oponérsele las excepciones personales oponibles a cualquiera de los endosantes anteriores. En el artículo 27 nos indica que la transmisión del título nominativo por sesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso subroga al adquiriente en todos los derechos que el título confiere, pero lo sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido poner al autor de la transmisión antes de ésta. El adquiriente tiene derecho a exigir la entrega del título, en donde tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología que haya sido transmitido en términos del párrafo anterior, se tendrá por entregado al adquiriente a través del sistema a que se refiere el artículo 5 de esta ley y que haya sido determinado conforme a las disposiciones legales aplicables al título de crédito de que se trata, con los efectos que se precisan en este artículo en caso de efectuar cualquier acto de transmisión posterior indebido por parte de la enajenante del título a través del sistema que lo generó, lo hará sujeto de responsabilidades civiles y penales que corresponden. En el artículo 28 menciona que el que justifique que un título nominativo negociable le ha sido transmitido por medio distinto del endoso puede exigir que el juez en vía de jurisdicción voluntaria haga constar la transmisión en el documento mismo o en hoja adherida a él. La firma del juez deberá ser legalizada. En el artículo 29 nos menciona que el endoso debe constar en el título relativo o en la hoja adherida al mismo. Primeramente, con el nombre del endosatario. En segunda instancia, con la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso
a su ruego o en su nombre. Como tercer requisito que debe de llenar, la clase de endoso. Como cuarto requisito que debe de llenar, el lugar y la fecha. Tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, la transmisión por endoso deberá de realizarse en el sistema de información a que se refiere el artículo quinto de esta ley, relacionándolo de una manera indubitable con el título de crédito objeto del endoso. Artículo 30 nos indica que si se omite el primer requisito, se estará lo dispuesto en el artículo 32, en donde la omisión del segundo requisito hace nulo el endoso y la del tercero establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad sin que valga prueba en contrario respecto a tercero de buena fe. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante y la de la fecha establece la presunción de que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el documento, salvo prueba en contrario. Artículo 31 nos señala que el endoso debe de ser puro y simple, en donde toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. Entonces, el endoso parcial es nulo. El artículo 32 también señala que el endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. Además, el endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco, en donde tratándose de acciones, de bonos de fundador, de obligaciones, de certificados de depósito, de certificados de participación y cheques, el endoso siempre será a favor de persona determinada. Al endoso en blanco o al portador no producirá efecto alguno, en donde lo previsto en este rubro no será aplicable a los cheques expedidos por cantidades inferiores a las establecidas por el Banco de México a través de disposiciones de carácter general que publique en el Diario Oficial de la Federación. Por otro lado, en el artículo 33 nos señala que por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía.
Mientras que en el artículo 34 nos dice que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad nos obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Es decir, cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos pueden librarse de ella mediante la cláusula sin mi responsabilidad o alguna equivalente. El artículo 35 también nos menciona que el endoso que contenga las cláusulas en procuración o al cobro u otra equivalente no transfiere la propiedad, pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o la incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados solamente podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Por otro lado, en el artículo 36 nos dice que el endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendatario respecto del título endosado y los derechos a él inherentes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. En el caso de este artículo, los obligados no podrán oponer al endosatario las excepciones personales que tengan contra el endosante. Cuando la prenda se realice en los términos de la sección sexta del capítulo cuarto, título 2 de esta ley, lo certificarán así en el documento el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta y llenado ese requisito, el acreedor endosará en propiedad el título, pudiendo insertar la cláusula sin responsabilidad. Por otro lado, en el artículo 37
El endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de sesión ordinaria, mientras que en el artículo 38 señala que es propietario de un título nominativo la persona en cuyo favor se expida conforme al artículo 23, mientras no haya algún endoso. El tenedor de un título nominativo en que hubiere endosos se considerará propietario del título, siempre que justifique su derecho mediante una serie no interrumpida de aquellos. La constancia que ponga el juez en el título conforme al artículo 28 se tendrá como endoso para los efectos de lo anterior. Por otro lado, el artículo 39 nos señala que el que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que ésta se le compruebe, pero sí debe de verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. Las instituciones de crédito pueden cobrar los títulos aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que les sean entregados por los beneficiarios para abono en su cuenta, mediante relación suscrita por el beneficiario o su representante, en la que se indique la característica que identifique el título. Estimada Maricruz Gutiérrez Guzmán, levantó la manita adelante. Es correcto. Tengo una duda, maestro. ¿El día de hoy nos va a reponer alguna clase? Estimada, pues yo actualmente estoy entrando, ahora sí que en reposición por el profesor o profesora anterior, entonces desconozco en este rubro si se tengan que reponer las sesiones anteriores. Una disculpa, ahora sí que Sí, apenas acabo no se de preocupe. entrar. ¿Ok? Sí, no se preocupe. Lo comentaba porque como veo que sigue tocando temas y pues ya es casi la hora de culminar la clase, supuse que iba a Sí, dar de corrido, pero pues, solo era mi duda. Muchas sí, gracias. una disculpa, estimada. Sí, no hay problema. Muy Gracias. bien, al contrario. Entonces mencionamos que las instituciones de crédito pueden cobrar estos títulos aun cuando no estén endosados en su favor, siempre que les sean entregados por los beneficiarios para abono en su cuenta mediante relación suscrita por el beneficiario o por su representante, en la que se indique la característica que identifique el título. Entonces se considerará legítimo el pago con la sola declaración que la institución de crédito respectiva haga en el título por escrito de actuar en los términos de este precepto, en donde tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, la identidad de las personas que presenten el título como último tenedor y la continuidad de los endosos deberá de verificarse
en el sistema de información en que se hubiese emitido el título respectivo. Por otro lado, en el artículo 40 nos señala que los títulos de crédito pueden transmitirse por recibo de su valor extendido en el mismo o en una hoja adherida a este documento a favor de algún responsable de los mismos, cuyo nombre deba hacerse constar en el recibo. La transmisión por recibo produce los efectos de un endoso sin responsabilidad, tratándose de algún título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología. La transmisión referida previamente se realizará a través del sistema de información a que se refiere el artículo quinto de esta ley, en que se hubiese emitido el título respectivo. Asimismo, en el artículo 41 nos menciona que los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que detesten o cancelen legítimamente no tendrán valor alguno. El propietario de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero nunca los anteriores a ella. Por otro lado, en el artículo 42 nos señala que el que sufra el extravío o el robo de un título nominativo puede reivindicarlo o pedir su cancelación. En este último caso, su pago, su reposición o su restitución, conforme a los artículos que sí. También tiene derechos si opta por lo segundo y garantiza la reparación de los daños y perjuicios correspondientes. A solicitar que se suspenda el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título, mientras que éste queda definitivamente cancelado o se resuelve sobre las oposiciones que se hagan a su cancelación, en donde la pérdida del título por otras causas solamente da derecho a las acciones personales que puedan derivarse del negocio jurídico o del hecho ilícito que la hayan ocasionado o producido. Por otro lado, en el artículo 43 nos señala que el tenedor de un título nominativo que justifique su derecho a este en los términos del artículo 38 no puede ser obligado a devolverlo o a restituir las sumas que hubiere recibido por su cobro o por su negociación, a menos que se pruebe que lo adquirió incurriendo en culpa grave o de mala fe. Si el título es de aquellos cuya emisión y transmisión debe de inscribirse en algún registro, incurre en culpa grave el que lo adquiera de quien no aparece como propietario en el registro. También incurre en culpa grave el que adquiere un título perdido o robado después de hechas las publicaciones ordenadas por la fracción tercera del artículo 45, en donde si a pesar de la notificación prevista por la fracción quinta del artículo 45, el título fuere negociado en la bolsa, el que lo adquiera en esta durante la vigencia de la orden de suspensión se reputará de mala fe
mientras que el que reciba en garantía el título extraviado o robado se equiparará al que lo adquiera en propiedad para los efectos mencionados previamente. Prosiguiendo con el artículo 44, nos indica que la cancelación del título nominativo extraviado o robado debe de pedirse ante el juez del lugar en el que el principal obligado habrá de cumplir las prestaciones a que el título da derecho. El reclamante acompañará con su solicitud una copia del documento y si eso no le fuese posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de este, indicará los nombres y las direcciones de las personas a las que debe de hacerse la notificación prevista por la fracción tercera del artículo 45 y los de los obligados en vía de regreso a quienes pretenda exigir el pago del documento en caso de no obtenerlo del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago conforme al artículo 42, ofrecerá garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y prejuicios que aquella pudiera ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá además, al presentar la demanda de cancelación o dentro de un término que no excederá de 10 días, comprobar la posesión del título y que de ella lo privó su robo o extravío. Asimismo, en el artículo 45 se indica que si de las pruebas aportadas resultare, cuando menos, una presunción grave en favor de la solicitud, el juez primeramente decretará la cancelación del título y autorizará al deudor principal y subsidiariamente a los obligados en vía de regreso designados en la demanda a pagar el documento al reclamante. Para el caso de que nadie se presente a oponerse a la cancelación dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la publicación del decreto en los términos de la fracción tercera o dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del título, según que éste sea o no exigible en los 30 días que sigan al decreto. Segundo, ordenará, si así lo pidiere el reclamante, y fuere suficiente la garantía ofrecida por él en los términos del artículo anterior, que se suspenda el cumplimiento de las prestaciones a que el título de derecho, mientras pasa a ser definitiva la cancelación o se decide sobre las oposiciones a ésta. Tercero, mandará que se publique una vez en el diario oficial un extracto del decreto de cancelación y que dicho decreto y la orden de suspensión se notifiquen al aceptante y a los domiciliatarios, si los hubiere, al girador, al girado y a los recomendatarios, si se trata de letras no aceptadas, al liberador y al librado en el caso del cheque, al suscriptor o emisor del documento en los demás casos, a los obligados en vía de regreso designados en la demanda. Fracción cuarta. Prevendrá a los suscriptores del documento indicados por el reclamante que deben otorgar a éste un duplicado de aquel si el título
es de vencimiento posterior a la fecha en que su cancelación quede firme. Fracción quinta, dispondrá, siempre que el reclamante lo pidiere, que el decreto y la orden de suspensión de que hablan las fracciones primera y segunda se notifiquen en las bolsas de valores señaladas por aquel, con el fin de evitar la transferencia del documento. Por otro lado, el artículo 46 indica que el pago hecho al tenedor del título por cualquiera de los obligados, después de serle notificada la orden de suspensión, no libera al que lo hace si queda firme el decreto de cancelación, mientras que el artículo 47 no señala que puede oponerse a la cancelación y al pago o reposición del título. En su caso, todo el que justifique tener sobre este mejor derecho que el que alega el reclamante, se reputan con mejor derecho que el reclamante los que adquirieron el documento sin incurrir en culpa grave y de buena fe, siempre que puedan acreditar su carácter de propietarios en los términos del artículo 38. Asimismo, es aplicable al oponente lo dispuesto por los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 43. Tratándose de un título de crédito emitido en medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, la oposición se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 51 de esta ley. Para tales efectos, el juez deberá consultar la existencia y circulación del título de crédito en el sistema de información a que se refiere el artículo quinto de esta ley, en que se hubiese emitido el título respectivo. El artículo 48 nos señala que la oposición del tenedor del título debe sustanciarse con citación del que pidió la cancelación y de las personas mencionadas en la fracción tercera del artículo 45. Para que se dé entrada a la oposición, es necesario que el oponente deposite el documento a disposición del juzgado y además asegure con garantía real o personal satisfactoria el resarcimiento de los daños y prejuicios que la oposición ocasione al que obtuvo el decreto de cancelación para el caso de que aquella no sea admitida. Oído dentro de 3 días sin traslado el reclamante, la oposición recibida aprueba por un término que el juez fijará atendiendo a las circunstancias del negocio y que en ningún caso excederá de 30 días. El término para alegar será de 5 días para cada parte y la resolución deberá dictarse dentro de 10 días, en donde ninguno de esos términos puede suspenderse o prorrogarse. El artículo 49 nos indica que admitida la oposición en sentencia definitiva, quedarán de pleno derecho revocados el decreto de cancelación y las órdenes de suspensión y de pago o de reposición a que se refiere el artículo 45, y la parte condenada debe reparar los daños y prejuicios que hubiesen causado al oponente dichas resoluciones y además pagará las costas del procedimiento. En el artículo 50 nos dice que desechada la oposición, será el oponente quien pague las costas, los daños y perjuicios ocasionados por ella al reclamante, y el juez mandará que se entregue a éste el título depositado.
Pues muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a hacer hasta aquí una pequeña pausa por el día de hoy, no sin antes agradecerles Camina Cervantes Sánchez, Dayana Vianella, Brian López, Emiliano Angulo, Flor María, José Manuel Ton Estrada y Maricruz Gutiérrez Guzmán, el privilegio de su atención y espero que tengan un excelente día y primeramente Dios, nos vemos el miércoles. Que tengan un muy bonito día. Igualmente. Igualmente, Gracias. profe. Muy amables.